Buenas noches, este es el estudio bíblico de la Primera Iglesia Bautista de New Brunswick. Hoy es día 20 de agosto del año 2025 y estamos transmitiendo estos programas durante este mes, y esta es una producción de los medios técnicos y del ministro de adoración, nuestro hermano Lester Márquez, para todos los que están sintonizándonos a esta hora y en el futuro. Dios les bendiga, les saludamos. Nuestra iglesia continúa con sus actividades previstas para el resto de la semana. Mañana oramos en el teléfono, como tenemos costumbre, a las 6:30. Las células se siguen reuniendo martes y viernes. Este sábado, la juventud tiene una reunión estatal en la iglesia de Leschwil por la tarde a las 4. Así que un grupo de hermanos jóvenes irán a aquella gran reunión que será de celebración. El domingo volveremos a las actividades de cada semana. En el domingo, escuela bíblica, escuela dominical a las 10:30, y el culto en inglés a las 10 y el culto en español a las 11:30. Estamos muy contentos de que el grupo que quedaba en Honduras regresó temprano el lunes y están todos ya contentos del lado de acá, y vamos a escuchar más adelante seguramente noticias y informaciones de este viaje tan hermoso. Nos mantenemos en este espíritu de servir al Señor y de alabar su nombre, y voy a leer la Biblia por ustedes en Isaías capítulo 26, donde dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Vamos a orar. Y ahora, Padre, nos encomendamos a tus manos. Permite que este estudio nutra nuestras vidas y sirva de testimonio para los que van a escucharlo ahora o en el futuro, que sea con tu provisión de paz y amor. Oramos por Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos presentando para ustedes una serie que hemos titulado Elías de nuestros días. Y quiero leer para ustedes el pasaje que se encuentra en Primera de Timoteo capítulo 6, y voy a leer los versículos del 6 al 8, donde dice: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Vamos a orar. Padre, invocamos tu santo nombre, dándote gracias por tu presencia en nuestras vidas, por la revelación de tu palabra. Te suplicamos que hasta ahora tú acompañes a todos aquellos que están enfermos, sobre todo los que están en situaciones muy críticas y difíciles, y que nos dé la provisión diaria conforme a tu misericordia y a tu amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, pues estamos en este día continuando esta serie de estudios a la cual hemos llamado Elías de nuestros días, y hoy presentamos el segundo capítulo con el sustento divino. Paso a leer para ustedes el pasaje bíblico en el capítulo 17 de Primero de Reyes, donde leímos la semana pasada, leímos los primeros versículos, y hoy vamos a continuar en versículos 8 al 24, aunque ahora solamente les voy a leer del 13 al 16, donde dice en la versión 60: Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías.
comenzamos con una pregunta que es para reflexión propia. ¿Por qué los cristianos deberíamos preocuparnos tanto y poner tanto atención actualmente a la personalidad y al ministerio de este siervo de Dios, de este profeta que se llamó Elías? ¿Por qué debiéramos profundizar un poco más en él? ¿Por qué tendríamos que hallar, como dice el título de esta serie, al Elías de nuestros días? Primero que todo, debemos recordar que Dios llamó y comisionó a hombres y mujeres en tiempos antiguos y utilizó las vidas de estas personas y su dedicación, como ellos la entregaron al Señor, para que llevaran la palabra al pueblo. Los hebreos tenían la ley de Jehová, que se les había entregado por vía del ministerio de Moisés en el Éxodo. Y luego, alrededor de 5 siglos, los hebreos tuvieron jueces, sacerdotes, videntes, que les declaraban el mensaje, les recordaban el propósito de Dios. Y así fue hasta la época de David y Salomón. Pasaron cerca de 500 años. Pero en el tiempo de Elías, lo que contaba el pueblo de Israel para sus meditaciones y sus reflexiones eran salmos y documentos poéticos y de sabiduría combinados, en especial lo que se produjo en tiempo de David y Salomón. No tenían todavía los rollos de los profetas que se escribieron después, un poquito después que Elías, Amós, Miqueas, Oseas escribieron sus profecías, y más adelante, en tiempos más críticos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, que son los libros que están agrupados en el Antiguo Testamento de nuestras Biblias. Por eso hay que destacar que Elías representa el primer profeta que interpreta la realidad, la actualidad del pueblo con un mensaje para el momento. Y ese propósito existente de Dios en medio de las realidades que vivía el pueblo de Israel fue lo que este profeta dio a conocer a los gobernantes, a los líderes religiosos, a la gente común de una época bastante controversial. Tengan en cuenta que luego que murió el rey Salomón y hubo aquella fatal división del reino que le sucedió, el decaimiento espiritual había sido algo continuo, algo dramático, y en los últimos 100 años, que es el periodo de Salomón hasta la época aproximadamente de Elías, ese decaimiento espiritual había traído una gran caída, un gran fracaso moral, con todas las consecuencias desastrosas en la vida material del reino de Israel. Mientras todavía el reino de Judá, un poco más al sur, con capital en Jerusalén, tenían reyes piadosos como fueron Asa y Josafat, Elías está ahora a finales del siglo IX, enfrentando el caos histórico del reino norte de Israel. Y por eso entonces leemos que aquel Elías que estaba en el lugar que Dios lo puso después que declaró a Acab la sequía que ahí habría de venir como juicio de Dios, y Elías tuvo que esconderse en aquel lugar del arroyo de Kerit, en su tierra, en las montañas de allá de la tierra de Galaad. Pero con la sequía por toda aquella región, aunque Elías se alimentaba con lo que le traían los cuervos y tomaba agua del arroyo, ahora el arroyo se había secado. De manera que entonces el pasaje del versículo 9 del capítulo 17, como leímos, dice que Dios le dijo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Cuando Dios quiere proveernos de sustento, a veces utiliza las más inesperadas e ilógicas vías para proveernos de lo que necesitamos. A veces hasta desafía nuestra fe, nuestra confianza personal en la providencia, porque no esperamos por dónde llegan las cosas y se demoran o llegan en el momento preciso. Pero ¿qué remedio?
es lo que podemos decir hoy día. Usando esta frase de nuestro lenguaje común, decimos, ¿qué remedio? Si Dios estaba proyectando algo fuera de lo común, no había más que seguir lo que Él estaba diseñando, lo que Él estaba dirigiendo. Así que Elías iba a ser sustentado por Dios de todas formas, y Dios iba a procurar el alivio de aquella situación tan precaria del profeta en aquel lugar remoto de la tierra de Galaad, y no le quedaría más remedio que seguir las instrucciones. Lo más probable es que cualquiera de nosotros nunca ha pasado por alto la utilización de un remedio casero en algún momento. El que más, el que menos alguna vez ha tomado un té, una infusión, y esos remedios caseros en nuestras casas, valga la redundancia, son algo muy parecido a lo que se conoce como medicina natural. Quiere decir que a veces no tenemos necesidad o no apelamos a las medicinas elaboradas en un laboratorio, en una empresa, sino que usamos de aquellas bebidas, unciones, sales que se preparan no en laboratorio, sino en la cocina de la casa. Mucha gente en el mundo, sin embargo, depende exclusivamente casi que de este tipo de tratamiento para la salud, porque no tienen acceso a otros medios higiénicos o acceso a un cuidado de la salud profesional o elaborado. Y otras veces lo que pasa es que no tienen ni tan siquiera recursos para pagar médicos o pagar. Esa es la situación que hay en el mundo hoy día, y mucha gente vive así. De manera que Elías iba a tener que usar un remedio para aquella situación. Ya había sido bastante asombroso que los cuervos que le traían la carne no se habían comido la carne ellos mismos, sino que se la traían. Y bueno, pues por supuesto que se la traían tal vez cocida para que Elías se la pudiera comer, o Elías tal vez la cocinaba allí en aquel lugar que estaba escondido, pero ahora ya no había agua en el arroyo. De manera que aunque los cuervos trajeran comida, no iban a poder traer agua en sus correspondientes bocas. Y Dios decide cambiar el escenario de aquel momento histórico en que el profeta está viviendo, y pone a Elías en movimiento en busca de su sustento. Algo que sería una de las características notables de su ministerio. A partir de aquel tiempo, Elías se iba a mover de un lado a otro de todo el paraje, de todo el escenario nacional y de toda la región, porque este sería una característica especial de su ministerio. Así que Dios pone en camino a Elías a un lugar remoto, en una región apartada, para que se encuentre con una señora viuda que vivía miserablemente con su hijo en un pueblo fuera del territorio israelita. Imagínense la jornada que tuvo que llevar Elías desde allá donde estaba en el arroyo de Kerit hasta aquel lugar que se llama Sarepta. Tiene que haber sido una jornada de varios días. Y Elías llega a la puerta de aquella ciudad y se encuentra justamente en el momento preciso, en el instante ideal, que aquella mujer estaba allí. Y aquella mujer era la pobre mujer, viuda, madre de un hijo que no sabemos qué edad, pero parece que sería todavía un muchacho, pero que tenía una orden de Dios. Y con toda intención, aquella mujer salió a recoger madera para su hoguera o para su horno, y se encuentra con aquel hombre Elías, a quien ella no tenía ni idea quién era, pero de alguna manera Dios los conectó. ¿Dónde era este lugar? Sarepta de Sidón. Es un lugar que pertenece a lo que conocemos en la historia como la tierra de los fenicios. Esa porción del norte de Israel nunca fue poseída por los hebreos. Hasta allí no llegó la colonización en tiempos de Josué. Y aquella región norteña siempre fue muy independiente, históricamente con un poderío tremendo, porque aunque era un pequeño país, llegó a tener un gran desarrollo por razón de que fueron expertos en la marinería, y desarrollaron y crearon y fabricaron barcos y transportaban materiales, comida, cosas de un lado al otro de aquel mar que nosotros conocemos como el mar Mediterráneo. Ahora, Sarepta en sí era un pueblo junto al mar, en
lugar que era como un puerto, pero no era ni siquiera el puerto principal, porque las dos ciudades principales de los fenicios eran Tiro y Sidón. Estas dos ciudades muy antiguas tenían un antecedente tremendo, y ese país es el que hoy se conoce como el Líbano. El país llamado Líbano es donde están estas ciudades, y los restos de esas ciudades todavía quedan en aquel país Líbano, un lugar moderno, un pueblo moderno llamado Sarafand, que se identifica con este Sarepta, a donde fue a parar Elías. Para darles una descripción geográfica, pues Sarepta estaba a 8 millas y medias al sur de Sidón y a 14 millas al norte de Tiro. Así que el sitio junto al mar se ubicaba entre dos promontorios de la costa y tenía un buen puerto. Allí fue a parar Elías. Damos por sentado que Elías no conocía aquel lugar, que nunca había estado allí, solamente que Dios los guió hasta ese lugar indiscutiblemente. Y en el momento preciso, en la incidencia provisoria, Elías se topa con aquella señora y empieza aquella parte de este relato a describir la situación. La situación, valga que insistamos, de la viuda era más que grave, porque las mujeres viudas en aquella época, en cualquiera de aquellos países y regiones y pueblos de la antigüedad, era muy difícil para una viuda sola y con un hijo dependiente. Por lo regular vivían en grande pobreza, en un estado lamentable de descuido y de abandono. De hecho, cuando se encuentra con Elías, aún sabiendo que tiene una orden de Dios que no sabemos por qué le llegó, ni cómo le llegó y cómo esa mujer podía recibir órdenes de Dios, pero eso es lo que dice la Biblia, le quedaban los ingredientes necesarios exclusivamente para hacer un pan y una comida más y echarse a morir, porque no había más que comer, no tenían más materiales para alimentarse, estaban en una extrema situación crítica como ninguna otra. De verdad que Dios continúa haciendo cosas maravillosas por medio de Elías, pero esta vez deja que sea el profeta quien pronuncie el milagro. Claro, para Dios no son milagros, son obras que Dios hace, pero para Elías, la viuda y el hijo, iba a ser un prodigio continuo, porque desde aquel momento los ingredientes no se agotaron más. ¿Cómo es posible que en aquella vasija que había harina y en aquella otra vasija que había aceite no disminuyó? ¿Cuánta harina podía haber? Bueno, pues lo suficiente, porque dice que fueron muchos días que estuvo Elías alojado en casa de esta señora y comieron siempre, lo más simple, lo más elemental, pero no le faltó la alimentación. No se habla nada del agua en esta parte de la historia. Tal vez habían pozos o había algún tipo de reservorio de agua, pero lo cierto es que Elías confió bajo la palabra de Dios que esto iba a ser así, y le dijo a la mujer: no te va a faltar. Y la mujer, a su vez, que había recibido esta orden de Dios, pues también, declarado por el profeta, lo aceptó y comenzó aquel tipo de convivencia en que Elías era un huésped de la casa de la familia de esta señora. Es importante que digamos que la señora y su hijo pues tendrían que tener una vida aparte, no había ninguna relación personal. De hecho, en otro pasaje se dice que era la casa de la ama o la ama de la casa. O sea que tal vez habría más gente que vivían allí, o tal vez aquella mujer tenía algún tipo de propiedad y Elías estaba alojado en alguna dependencia. Con lo poco que tenía, sin embargo, aquella mujer entró de lleno en la historia bíblica y universal como una mujer que respondió a un llamado. ¿Qué remedio, podríamos decir, que responder para la situación que tenía, que podía esperarse? Pero lo interesante es que el versículo 15 de Primero de Reyes, capítulo 17, dice enfáticamente: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Así que una cosa bien importante de observar es que aquella mujer, a pesar de cualquier circunstancia que pudiera estar en duda o en falta de comprensión o en curiosidad, ella empezó por obedecer y hacer como le dijo Elías. Quedó demostrado una vez más que cuando Dios quiere proveer
nuestro sustento a veces sobrepasa la realidad de nuestras necesidades. Pues imagínense ustedes con qué viajó Elías desde Galaad hasta la tierra de los fenicios para poder llegar allí. Quién sabe qué caminos tuvo que hacer. De hecho, andaba escondido porque no andaba precisamente en presencia de autoridades o ninguna persona que fuera oficial del gobierno del rey Acab. Y con qué provisión y con qué suministro llegó, no sabemos, pero sí sabemos que Dios es especialista en cubrir necesidades por difíciles que sean, de una manera ilimitada. Y Él saca de donde no hay. Jesús, más adelante, en uno de los relatos de los evangelios, describiría una situación parecida con una mujer viuda. Fíjense ustedes que esa mujer hubiera pasado por alto si Jesús no pone la atención en ella y hace que los demás aprendieran una lección. Aquella mujer viuda que entró al santuario y Jesús la miró, dice Marcos 12, 42 al 44. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, Jesús les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque de todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Así que observen qué interesante. Aquella mujer pobre, cuyo sustento era una última provisión para hacer un pan y pasar hambre, recibió la ayuda ilimitada del Señor dada por porciones. La vasija de aceite no se rebosó y se botó. La vasija de harina no estaba cayéndose por fuera de los bordes. Sencillamente cada día que metían las manos o los instrumentos para sacar el material, había suficiente para seguir comiendo. Por lo menos 3 personas, en este caso, la señora y su hijo y Elías, que era el huésped de la casa. Cuando no nos queda más remedio, ni hay solución aparente enfrente de nosotros, tenemos que movernos en la dirección que se nos está indicando, en la dirección que se nos está orientando. Tenemos que admitir las explicaciones que nos dan, tenemos que tomar como buenas las alternativas que se nos presentan con todas sus disyuntivas y dilemas, porque eso es lo que tenemos por delante. Muchas veces las personas se quedan precisamente trabadas en encontrar una solución de su sustento porque no siguen la indicación que se le está dando por delante. Y en el caso de la provisión de Dios, tenemos que esperar que Dios va a proveer siempre a su momento y no descuidarnos de su dirección. Pero en aquel momento, aquellas 2 personas, específicamente la mujer viuda, dueña de la casa, el profeta Elías, huésped, alojado, rentando, como diríamos ahora, un apartamento, un cuarto, una habitación de aquella casa, tenían que tener suficiente fe para creer que la palabra de Dios se iba a cumplir. En primer lugar, Elías tenía que tener suficiente fe de que no iba a fallar aquella provisión, porque si fallaba aquella provisión y dejaba de haber lo suficiente para comer, no solamente había que pasar hambre, sino que la viuda tendría que echarlo de aquella renta que estaba haciendo con él. Pero Elías tenía que tener fe para creer que Dios iba a hacerlo. La mujer, a su vez, tenía que tener fe para consumir lo que se le daba. Todos los días, al amanecer, tendría que abrir aquella cocina y buscar aquellas vasijas y encontrar que había suficiente y que no le iba a multiplicar en creces, en abundancia excesiva, sino lo necesario, y así va a suceder. Y dice, repito lo que dice el texto, por muchos días. Así que Elías, lleno de fe, se confió una vez más para creer en la disyuntiva divina, y la mujer, obviamente, aunque tuvo sus dudas, tuvo que decir,
¿qué remedio? Si esto es lo que tengo, con esto vivo. Y así pudo recibir a aquel hombre de visita en su casa, aquel siervo de Dios, al cual ella tenía orden de alojar en su propiedad. La realidad material de lo que ellos contaban no daba para mucho. Realmente, ¿qué más podían tener en aquella época que algo que llevarse a la boca para lo que se estaba pasando? Pero cada uno en su mundo espiritual tenía que someterse a Dios y esperar en Él. Les cito para ustedes este pasaje de Proverbios que viene al caso, Proverbios 17:22. Dice el sabio: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Bueno, pues eso es lo que tenían. Un poco de harina, un poco de aceite cada día, un pan, una torta, algo que comer para pasar el día y así resistir. Y no les faltó el sustento de Dios. La gente de hoy día se debate en muchos problemas y opciones. Hoy día estamos viendo a nivel mundial las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales, los propios gobiernos, tratando de resolver el problema de la gente más necesitada. Y lamentablemente, por un lado se resuelven una cosa, por otro lado las otras empeoran, y en toda esta época pandémica pues estamos mirando que lamentablemente, aunque estamos padeciendo de todas estas cosas imprescindibles, la gente sigue debatiendo, sigue peleándose, se van a la guerra, como está pasando ahora mismo en Europa, que hay una amenaza tremenda acerca de esto, y se ha visto con mucha frecuencia que la humanidad cree que puede prescindir del sustento divino y se encuentran de pronto contra la realidad, enfrente a la realidad, que no pueden hallar soluciones sino volverse al Dios creador y proveedor de todas las cosas. Y esa ayuda salvadora de Dios está al alcance de aquellos que suplican a Él. Como hoy día las naciones, las organizaciones, las instituciones de cualquier naturaleza que sean, podrían proveer para todo lo que este mundo necesita, no lo van a poder hacer. Por lo tanto, tenemos que volvernos al Señor del universo para ver que multiplique las provisiones que a todo el mundo nos hace falta. Y muchas veces se pierde el tiempo en discutir y en pelear en lugar de proveer. Dios para eso tiene remedios que la gente a veces no quiere aceptar. Pero volviendo a Elías, él tuvo que continuar dependiendo así de las acciones divinas y tuvo que continuar dependiendo de las soluciones que venía del programa divino que Dios estaba llevando en su vida. Sucedió que el hijo de la viuda se enferma y fallece repentinamente. No tenemos información de qué tipo de enfermedad tan crítica ocurrió, si era consecuencia de lo que estaban viviendo, no tenemos idea, pero el muchacho se murió. Y este es el pasaje, Primero de Reyes 17 al 20, dice: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Bueno, vamos a parar aquí. Notemos que ambos, Elías como la madre, flaquearon un poco en su confianza. ¿Y quién no? Con una situación como esta, ¿quién no? Porque la verdad que la situación se tornó insostenible en aquel momento. La madre reclamó al profeta. La madre realmente no reclamó a Dios, reclamó al profeta. Y da constancia que en su mente aparecieron cosas que tal vez ella guardaba en su intimidad espiritual, sin confesar, sin arrepentir, sin olvidar, y se sintió culpable tal vez de esto. Sin embargo, no se atrevió a plantear ninguna demanda a Dios, sino al profeta. Y es bueno que reflexionemos una vez más en el contexto del presente. No siempre las cosas son como uno quisiera que fueran. Hay que aceptar la realidad como viene, porque muchas veces no hay forma humana de obviar la realidad,
de posponerla o modificarla. No podemos meter la cabeza debajo de la tierra como un avestruz, porque así perecen la gente. Las cosas son como son, siempre este es un dicho que apelo a él, las cosas son como son y no como debieran ser. Nuestro esfuerzo debe ser tratar de que las cosas se parezcan lo más posible a como deben ser. Y esa es la esperanza que tenemos en el sustento de Dios. Porque sabemos y creemos que en el almacén de Dios, en el laboratorio creativo del dueño de este universo, en el arsenal del Señor de la tierra y del cielo, hay recursos en abundancia. Él tiene los remedios que solo Él puede administrar. Tenemos, por tanto, que ayudar a la gente a que entren en contacto de este Dios sustentador, porque muchas veces se perecen teniendo la solución al alcance de la mano. Así que la mujer no le reclama a Dios, le reclama al profeta. Y Dios, pues, atiende aquel reclamo. Fíjense que Elías no le replica a la mujer, aunque sí le exige a Dios un remedio. No le peleó a la mujer, porque cómo iba a pelearle a la mujer que lo había alojado y lo había cuidado por tanto tiempo. No iba a sacarle tampoco en cuenta las faltas de fe o de sujeción que ella hubiera tenido, porque pudiera ser que Elías también se sentía un poco culpable de la muerte de aquel muchacho, porque eso es lo que expresa. Estoy trayéndole mala suerte a esta gente. Pero tampoco sería esta la única vez que Elías iba a sufrir de un poco de depresión espiritual, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y como mencionamos en el estudio anterior, ahí comprendemos aquellas palabras del apóstol Santiago que pudo decirles indudablemente por inspiración del Espíritu Santo, que en su epístola del siglo I, Santiago dice que Elías sufría de pasiones semejantes a las nuestras. ¿Cuántas veces nos consume la depresión de la necesidad, de la angustia de lo que tenemos que conseguir, de lo que nos falta, de lo que no tenemos? Bueno, quizás en este país hoy nos parece que tenemos de todas las cosas, pero a veces estamos quejándonos de algo que ansiamos y no alcanzamos, o cuando llegan otras cosas que no están en nuestras manos poder adquirir, como son las cuestiones de salud o de justicia o de conformidad con la realidad. Con todo, Elías ruega a Dios y Dios le responde resucitando al muchacho. Asombroso, el profeta entra así en el excepcional grupo de siervos de Dios que fueron instrumentales para hechos asombrosos como este. Resucitar a una persona que se ha quedado sin aliento y sin vida. El muchacho muerto resucita en un gesto bien extraño. Elías toma al muchacho, lo acuesta en su cama y ora a Dios, y Dios le responde inmediatamente. ¿Cómo no quisiéramos nosotros hoy ser capaces de resucitar muertos, sobre todo aquellos que hemos perdido, de sanar enfermedades graves, mortales, de rectificar la salud de tantas personas que viven en el dolor, en la pena, en el odio, en el abuso, en la escasez, en la miseria? Sabemos aún que Dios hace obra maravillosa a través de nosotros, pero nosotros quisiéramos ver esos milagros con más frecuencia y alegrarnos con la satisfacción de verlos producir. Pero tenemos que seguir confiando que el remedio que más necesita la gente es exactamente un encuentro personal con aquel Dios que estaba proveyendo el sustento. Algunas personas, después en los evangelios veremos, recibieron bendiciones, recibieron beneficios, recibieron salud, cosas materiales que nadie puede proveer sino Dios, pero no fueron capaces realmente de rendirse a Dios. Nosotros creemos que más que otra cosa necesitamos ayudar a la gente a que encuentren esta realidad, porque estas urgencias sí las podemos ayudar a resolver y a remediarlas desde ahora y para la eternidad. Termino, por tanto, en este estudio de hoy mencionando dos expresiones de dos hombres de Dios. Uno del Antiguo Testamento, Daniel en el capítulo 4, versículo 2 dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y más adelante el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:12, hablando del ministerio de los apóstoles, dice: con todo, las señales de apóstoles han sido hechas entre vosotros con toda paciencia por señales, prodigios
y milagros. Queridos hermanos, Elías de nuestros días, con el sustento divino, está presente en cada uno de nosotros si podemos ayudar a la gente a entender la necesidad de volverse a Dios. Y cuando aún no les parezca que digan qué remedio, seamos capaces de decirle sí, hay un remedio y ese es el que provee el Señor nuestro Dios. Terminamos pues esta noche, nos regocijamos mucho en estar con ustedes en este estudio. Recuerden que este sábado próximo los caballeros tienen su jornada de trabajo mensual en la mañana y el domingo pues nos veremos en el culto de la mañana. Vamos a orar para terminar esta noche. Gracias, Padre, te damos porque tu sustento es provisorio siempre, porque podemos remediar nuestras situaciones confiando en que tú tienes la provisión. Ayúdanos a guiar a la gente para que encuentren en ti ese sustento elemental de sus vidas en un encuentro espiritual, en una renovación de sus vidas. Y ayúdanos, Señor, a ser instrumentos útiles para que este mundo que padece tantas miserias y calamidades encuentre también alivio en la provisión y el sustento tuyo. Damos gracias, Señor, por tu amor y tus bendiciones. En nombre de Jesús. Amén. Terminamos, hermanos, nos despedimos. Nos vemos en la próxima.